Direito da Cidade, com a temática de mudanças climáticas, políticas públicas, cidades resilientes. Estamos falando aqui de Natal, Rio Grande do Norte, em um congresso em parceria com a OAB, Rio Grande do Norte, o FRN, o ERN, PPGD, Unirio, o ERJ, PPGol, RPDC. Sejam bem-vindos todos em Natal, na nossa casa. Queremos ressaltar a importância desse congresso, não só pelo mesmo momento, simultaneamente, que a COP30, mas a influência que as mudanças climáticas afetam o mundo inteiro, inclusive aqui no Nordeste, em Natal. Já sofremos em outras oportunidades, não nesse ano, problemas com as mudanças climáticas, não só de chuvas intensas, ou de muitos anos atrás, também de uma escassez de recursos hídricos. Por isso, não só a legislação estadual, mas municipal, trata recorrentemente das concessões de recursos hídricos. E esse congresso é uma oportunidade única para todos os estudiosos de direito à cidade, sejam urbanistas, sejam juristas, arquitetos, sociólogos, pensadores de formação em geral, que venham tratar da formação do direito à cidade, possam se encontrar, possam discutir temas relevantes e possam estabelecer esforços comuns para que possamos tratar da questão climática, bem como da questão urbana. Saúdo a todos que aqui se fazem presente, bem como os que estão virtualmente, e passo a palavra ao presidente do Congresso, grande organizador, coordenador da área, que assim pensou e elaborou a concepção aqui no Nordeste dessa pauta, o professor Emerson. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria nós estarmos aqui nessa 8ª edição do nosso Congresso Internacional de Direito da Cidade, um congresso que nós iniciamos há 8 anos atrás, discutindo o tema na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e funcionou tanto que a partir da primeira edição do congresso nós conseguimos construir uma rede de pesquisa de direito da cidade formada por professores de inúmeras instituições, professores que vêm trazer para a gente as principais contribuições relativas à matéria. Então, desde já, eu queria manifestar o meu agradecimento a todos os docentes que participam dessa rede de pesquisa de direito da cidade, na figura do professor Gilberto Silvestre, na figura de todos os professores que estão aqui conosco hoje. Essa 8ª edição do Congresso Internacional de Direito da Cidade, nós saímos do eixo sudeste, saímos da cidade do Rio de Janeiro, e com a ajuda do professor Sérgio Alexandre, nós trouxemos para o Nordeste, trouxemos aqui para o Rio Grande do Norte, por entender que nós não podemos discutir temas relativos a direito urbanístico sem que, de fato, façamos um recorte territorial, analisando os problemas que, embora comuns das cidades brasileiras, atingem de uma forma muito mais específica as áreas como o Norte e o Nordeste. Nessa edição específica, que nós vamos discutir a questão da mudança climática, assume relevo especial, porque as mudanças climáticas, na verdade, já são emergências climáticas, são emergências que efetivamente já se traduzem numa demanda, numa pauta específica nossa para discussão em relação às nossas gerações e do ponto de vista para todos nós que trabalhamos o tema de direito urbanístico, representa a necessidade de pensarmos na modelagem jurídica para que possamos atuar com mais prevenção e precaução em relação a essas mudanças climáticas. O evento esse ano é capitaneado não só pela rede de pesquisa de direito da cidade, mas também pelo programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que eu saúdo aqui na figura do professor José Carlos de Busanello, da professora Edna Raquel Rogman, que tem em uma das suas linhas as agendas das políticas públicas que pretende justamente discutir a questão do desenvolvimento sustentável. Então, junto à Federal do Estado do Rio Grande do Norte, estadual do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos também a Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e a Estadual do Rio de Janeiro, colaborando nessas edições que ocorrem dessa vez no Nordeste para discutir as mudanças climáticas, com indicativos de que o nosso próximo congresso vai ser no Rio Grande do Sul, também permitindo a discussão ali. Então, cumprimento o nosso membro da rede, Dr. Fábio Valim, que está aqui conosco, que vai nos ajudar a capitanear
a próxima edição, a 9ª edição, no Rio Grande do Sul. Hoje, para nossa alegria, aqui em Natal, nós vamos ter a abertura sendo feita pelo nosso querido professor Emílio Urbina Mendonça. O professor Emílio Urbina Mendonça é advogado da Universidade Católica, ingressado da Universidade Católica de Tachira, tendo sido mencionado cum laude a sua graduação, é mestre em Ética Social e Desenvolvimento Humano pela Universidade de Santiago do Chile, é diplomado em Estudos Avançados em Direito Civil pela Universidade de Teus do Bilbao, na Espanha, onde ele também teve o seu doutorado de Direito. É autor de mais de 56 publicações, especialista na área de Direito Urbanístico, professor do Programa de Doutorado em Direito da Universidade Católica André Bellos, que tem parceria com o nosso PPGD, e hoje ele vai discutir o direito e a antifragilidade no planejamento urbano em tempos de mudança climática. Professor, uma alegria tê-lo aqui conosco e em mais uma edição do nosso Congresso Internacional de Direito da Cidade e poder ouvi-lo falar sobre um tema tão importante. Então, imediatamente passo a palavra a você. Consegue nos ouvir, professor? Buenas. Profesor, buenas tardes. Parece que nós estamos tendo um problema técnico com o professor. Buenas tardes, boas tardes, professor, boas tardes, estimados professores, palestrantes e participantes deste 8º Congresso Internacional. Agradeço às universidades e demais centros de ensino que organizam este prestigioso evento. Muito obrigado. Bueno, yo quería, como ustedes saben, mi portugués no es perfecto, estoy aprendiéndolo, por lo menos en esta 4ª oportunidad que se me invita. Creo que lo manejo mucho mejor en términos de lo que es la pronunciación, ya por lo menos lectura permite. Quiero agradecer al profesor Emerson Alfonso da Costa Moura por esta invitación, que es la 4ª vez que estoy yo aquí invitado en esta palestra de este gran país que es Brasil. Y sobre todo, que ha sido las ciencias quienes nos han enlazado en esta hermosa vista que es el derecho urbanístico. Bien, fuera de esto, yo voy a comenzar esta conferencia compartiendo unas láminas. Bien. Mi conferencia tiene por título O Direito e a Antifragilidade no Planejamento Urbano en Tempos de Mudanza Climática. En español, la conferencia se intitularía Derecho y Antifragilidad en la Planificación Urbana en Tiempos de Cambio Climático. Yo quiero, para explicar algunos temas importantes, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la metodología, hacer tres advertencias metodológicas.
Primero, voy a exponer en español, lo cual voy a manejar un español bastante lento para que la audiencia pueda oírme, para que me pueda oír con suficiente tiempo y pueda entender algunas ideas. 2. Todo lo que es las láminas, todas las láminas están en portugués para facilitar, sobre todo ustedes, la lectura y el seguimiento a la exposición, siendo, bueno, un orden lógico. Y tercero, que es importante y sobre todo porque para mí es un privilegio que los organizadores nos hayan invitado como conferencia central de lo que es como inicio, que buena parte de las conferencias magistrales, de los puntos que yo voy a abordar, pues serán desarrollados a lo largo de esta semana, donde las ciencias urbanísticas confluirán en esa hermosa ciudad de Natal. Yo lamento mucho no poder haber asistido en persona, además de compromisos, pero tengo un problema de salud relacionado a una próxima cirugía que tengo que hacerme en los ojos. Bueno, visto esto, pues sí, vamos a iniciar propiamente con esta conferencia. Fíjense bien, ¿qué encontramos aquí? Yo voy a partir con algo muy gráfico, que es lo que llamamos nosotros esta carta de navegación. Carta de navegación de Olaus Magnus de 1539. En esta carta, como ustedes podrán ver, existen algunos elementos que quizás son propios de nuestra naturaleza como sociedad que buscan organizar el tema territorial. Hay algo que siempre ha sido para los seres humanos, sobre todo cuando hemos decidido vivir en comunidad, que es cómo controlar la incertidumbre que puede generar los territorios. Es decir, la falta de certeza ante territorio. Fíjense ustedes en la cartografía del siglo XVI, que esto proviene también de la Edad Media, esos lugares que eran, diríamos, desconocidos, se pintaba con aquella expresión: aquí hay dragones, Hixitu dragones. Y fíjense que lo pueden ver ustedes en algunos elementos propios, que aquí señalo con el cursor, algunos elementos propios que facilitan, como dice, bueno, estos aspectos. ¿Por qué coloco este plano? Porque fíjense que tenemos nombre, queremos ponerle orden a aquellas áreas territoriales que pertenecemos, que conocemos, y las que no, pues simple y llanamente nos causa miedo. Aquí quiero compartir con ustedes, porque una exposición que me ha parecido, ustedes saben que yo soy parte historiador, y encontré esta carta de René Descartes, que es enviada el 3 de mayo de 1631 a un amigo, a Jean-Louis de Balzac. En esa carta, René Descartes describe que no hay nada más importante, nada más exquisito que vivir en la ciudad, porque en las ciudades puede usted encontrar, como dice, todas las comodidades y la vida más fácil, que incluso se hace una pregunta: ¿qué otro lugar del mundo puede uno elegir en el que todas las comodidades de la vida y cualquier curiosidad que uno pueda desear sean tan fáciles de encontrar como aquí? Es decir, en la ciudad. Se lo coloco en portugués para que es un extracto muy bonito de una carta del gran filósofo francés, donde él ya nos explica del tema de la alegría de vivir en ciudad y de la certeza que ella trae.
Esto nos trajo obviamente un tema de racionalismo ciego que establece que cada circunstancia y aspecto de lo real encaje en forma perfecta con lo que es, con el esquema y no al revés. Fíjense bien, ya tenemos por un lado el primer plano donde todos los seres humanos tenemos miedo a esa incertidumbre. Segundo, Descartes ya en pleno siglo XVII nos explica que existe una vida en ciudad, que la ciudad me permite a mí hacer todo aquello que no puedo hacer fuera. Por eso se dice que la historia humana es urbana. Pero nos encontramos con lo siguiente. Estamos en pleno siglo XXI. Hacemos un salto de ese mundo racionalista donde pensamos que el planeamiento urbano podía hacerlo todo. Encontramos estas imágenes. Miren, estas son las imágenes ocurridas en Valencia, España. El año pasado yo estuve presente, estuve en España justo cuando se dio lo de la Dana, aquella terrible circunstancia. Y podemos encontrar estas dos fotografías de contraste. Lugares como era la Valencia y lo que ocurrió después de varios minutos de aquella terrible inundación. Esto es una advertencia. ¿Sobre qué? Que aquellas dos cosas que anterior vimos, es decir, tanto la expresión de Descartes, racionalista, como los planos, terminan siendo no tan claros y nos encontramos ante un mundo que en pleno siglo XXI todos pensamos que podía ser controlado. Es decir, lo que llaman aquella famosa fantasía moderna del derecho moderno, donde prácticamente pensando y controlando la realidad, podíamos hacer que esa realidad se ajustara a esos esquemas. Pues miren bien, no parece así. Estas son ciudades, como el caso de Valencia, que han tenido intervenciones urbanas considerables, por lo menos desde los años 50, desde la época de la dictadura franquista, se han hecho obras de infraestructura y lo que se llama intervención. Entonces, frente a estos terribles muertos, destrucción patrimonial, pérdidas económicas, pérdidas en vida y además la obligatoriedad de trasladar a toda esta gente hacia otro lugar, nos hacemos una gran pregunta. Ese derecho urbanístico, ese urbanismo, esa planificación heredada de la vida ilustrada, ¿ha resuelto nuestros problemas o nos enfrentamos a nuevas situaciones? Muchos se dicen que el planeta que hoy tenemos, es decir, la realidad natural del siglo XXI, no tiene equivalencia o no se parece a la realidad del siglo XVII o XVIII. Pero recordemos que en los siglos XVII y XVIII tampoco teníamos el control de la naturaleza. Y por lo tanto, aquí se dan unas situaciones que van a ser el centro de mi conferencia. Yo quería mostrar estas imágenes porque son tres imágenes de tres tiempos que en el fondo representan prácticamente un mismo punto de partida. ¿Cuál va a ser entonces, visto esto, cómo dividiré esta conferencia? La voy a dividir en tres partes. Como la primera parte, ¿cuál ha sido el descriptor gráfico sobre la respuesta a la pregunta ¿cómo es el derecho urbanístico? Segunda parte, dilemas ante la quiebra del concepto clásico del derecho urbanístico y la aparición de los conceptos de antifragilidad y resiliencia. Y la tercera parte de la conferencia me hago una pregunta. ¿Un derecho urbanístico antifrágil? ¿Derecho urbanístico resiliente? ¿O simplemente un derecho urbanístico? Ya estas preguntas, lo que quiero aprovechar en esta apertura del Congreso es dejar estas preguntas para los palestrantes, para los profesores,
porque sé que van a desarrollar mucho mejor que yo algunos aspectos y algunos ejes temáticos o dilemas que vayan a surgir en esta semana de discusión científica. ¿Ok? Vamos con la primera parte. Comencemos. Tenemos que partir, fíjense ustedes, nosotros no es que se haya creado el concepto de antifragilidad o se haya creado de cero, como lo pretendió en algún momento la ilustración, sobre todo la ilustración del siglo XVIII. ¿Qué nos decía la ilustración del siglo XVIII? Que la historia comienza de cero, que hay un cero histórico, cosa que no es así, no funciona así. O por lo menos el siglo XX y XXI nos ha revelado que esta realidad no puede ser así. Entonces, parto de lo siguiente. ¿Cuál ha sido el derecho urbanístico? Es decir, tenemos que partir por las ideas. ¿Qué es ese derecho urbanístico? Si yo voy a regular un tema de antifragilidad, yo tengo que partir también de un concepto. Pero el concepto que hoy tenemos, sobre todo el más arraigado, el de mayor influencia, parte en que el derecho urbanístico regula 5 grandes bloques temáticos. 5 grandes bloques temáticos que ya veremos cómo lo insertamos o cómo se responde ante lo que es las exigencias de antifragilidad o el concepto de ciudad resiliente. Fíjense ustedes, el primer punto, ese derecho urbanístico regula todo aquello que tenga que ver con las limitaciones funcionales, ojo que ver, limitaciones funcionales del derecho de propiedad. Aquí no importa si esa propiedad es pública o privada, ambas están sujetas a esas restricciones de planeamiento urbano sin discriminación alguna. Creo que es el óbice central, más que el óbice, el objeto central de, diríamos nosotros, las tendencias dominantes sobre definición del derecho urbanístico. Es decir, limitaciones funcionales a la propiedad o al derecho de propiedad. No es una limitación planimétrica, sino volumétrica, en donde lo público y lo privado no se discrimina, sino que están sometidos, porque vuelvo a decir, si ocurre una situación de inundación, va a pasar tanto en un edificio público como en un edificio privado. ¿Ok? Segundo aspecto de este derecho urbanístico, las garantías de equilibrio del llamado interés general de la propiedad. ¿Qué significa? Históricamente, acuérdense que el tema de la vida urbana, pues, confluye una suerte de conflictos entre sujetos, entre intereses. El derecho urbanístico en segunda función, es decir, en una de sus segundas funciones, además de lo que aplicamos de la limitación funcional de la propiedad, busca equilibrar 2 conceptos importantes. Carga urbanística, es decir, obligaciones que tiene esa propiedad, y aprovechamiento urbanístico, es decir, beneficio de la propiedad. ¿Qué implica un derecho urbanístico equilibrado? Que ninguna de las dos se presenta en desequilibrio. Yo no puedo colocar extremadas cargas como tampoco puedo dar extremados beneficios, porque genera distorsiones en el ambiente urbano. Tercero, ese derecho urbanístico regula el jus a edificandi. Jus a edificandi implica todo lo que puedo hacer sobre esa propiedad, bien sea en infraestructura, bien sea incluso intervención, sobre todo, por ejemplo, si voy yo a un río muy importante y lo canalizo en concreto, por dar un ejemplo, esas regulaciones están propias en el derecho urbanístico, aunque sea obra pública. En cuarto lugar, el control sobre lo que es la administración urbanística, la actividad de urbanas, procedimientos legales y administrativos para ejecutar
Probando, 1, 2, 3. Probando. 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 Probando, 1, 2, 3. Probando. 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 Probando, 1, 2, 3. Probando. Eu acho que o palestrante não ouve a gente, só a equipe. Probando, 1, 2, 3. Confirma com ele, Marcelo, que... Probando. Bien. Disculpen, tuve un problema con la conexión. Sí, tuve un problema con la conexión y ahora sí creo que ahora sí se ha reincorporado. Ahora sí. Bien, como les decía, este derecho urbanístico tiene como soporte dos grandes referentes de la modernidad jurídica que responde a esa idea, que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo, y el dogma de que todo está sopesado, no puede quedar ningún espacio ni aspecto fuera del ordenamiento establecido por el planeamiento. Estas son, diríamos, dos aspectos propios de este derecho urbanístico que, bueno, se ha construido. Un derecho urbanístico que proviene del siglo XVII, XVIII, de las reformas del XIX y sobre todo de ese siglo XX que se hizo netamente estructural. Muy bien. Tenemos la primera pata del trípode, el primer soporte del trípode. Segunda parte de este tema de la conferencia, que ya es donde empieza a observarse algunos problemas de complejidad. Y ya lo veremos. La segunda parte, como les dije, es sobre estos nuevos conceptos que se han presentado, como es el concepto de la antifragilidad, el concepto de resiliencia y el abordaje sobre cómo el derecho urbanístico entiende los problemas de la naturaleza. Y aquí quiero yo partir, porque no quiero profundizar, ya se encargarán los profesores. De hecho, la profesora Crismari Álvarez, que estará dentro de la conferencia el día jueves, ella explicará los detalles sobre cómo concreta estos aspectos en el tema de la antifragilidad. Yo lo que quiero en esta oportunidad es abrir un compás de discusión, sobre todo porque son conceptos que no son definitivos, ni tampoco han sido, diríamos, sobre todo el de antifragilidad, ha sido un concepto que pudiéramos decir concordado o un concepto que pudiéramos decir aceptado. Incluso hay rechazo en algunas versiones, sobre todo en el tema jurídico donde no ha sido lo suficientemente estudiado desde el marco del derecho urbanístico. Entonces, tenemos lo siguiente. En esta segunda parte, que sería la segunda pata del trípode, antifragilidad. Este es un concepto introducido por la filosofía en el año 2012 por este autor, Nicolás Taleb Nassim, que, bueno, más conocido por su obra del Cisne Negro sobre cómo desconfiar de las certezas. Es decir, este es uno de los pocos autores que cuestionan aquella famosa falacia de la modernidad, en este caso de la modernidad clásica, donde nos decía que, que si logramos nosotros controlar el territorio, si llevamos a planificar los detalles, si logramos, es decir, subyugar el territorio, subyugar el hábitat, someternos a la idea moderna, pues supuestamente el resultado era que conseguíamos o obteníamos
una mejora de la calidad de vida por metro cuadrado del territorio. Sin embargo, ya vimos, eso está bien para un planeta Tierra donde conocíamos cuándo llovía y cuándo no llovía, cuando teníamos certeza. Pero ¿qué ocurre cuando ya está comprobado que hay cambios considerables en ese planeta Tierra que se quedó con la idea moderna, pero su realidad física prácticamente ya no responde a esa idea moderna? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ha ocurrido ahí? Entonces nacen estos conceptos como antifragilidad, que podemos entender, tal como dice Nicolás Taleb Nassim, que son conceptos, sistemas, instituciones que salen beneficiados de la crisis y prosperan al relacionarse con el desorden y la incertidumbre. Fíjense bien, conceptos, sistemas, instituciones y categorías, si quisiéramos, como utilizando, diríamos, la descripción. Ahora, que se benefician de y prosperan dentro de esquemas críticos de tensión, ahí habría que ver si nosotros podemos hablar de un derecho urbanístico antifrágil, cosa que lo dejaré para la tercera parte, porque hay una suerte de dilemas que me generan estos conceptos. Y sobre todo porque sé que ustedes a lo largo de esta semana, en el debate científico, van a resolver muchos de los dilemas que voy a dejar aquí, o por lo menos exponer. Segundo concepto de resiliencia. Es capaz de volver a su estado inicial cuando ha cesado la situación adversa, que ante la perturbación mantiene por igual su esencia y contenido. Ojo, aquí hay que tener un tema que ya lo voy a hablar más que como profesor de filosofía del derecho, y es que muchas veces cuando se habla de resiliencia como regresar a una situación después de la perturbación, es decir, a un punto inicial, pareciera que muchas veces se confunden con esas versiones que fueron idealizadas en el Renacimiento del llamado estado de naturaleza, cosa que no es así. Porque es imposible, vuelvo a decir, regresar a un estado, es decir, regresar a una situación antes de cualquier proceso antrópico. Es decir, una vez que yo desarrollo la ciudad, es decir, no es que voy a volver en un concepto de resiliencia a la ciudad anterior de su construcción o a la ciudad anterior de su fundación. Eso es mentira, eso es falso. Por eso yo quiero diferenciar muy gráficamente esta noción, porque pareciera que resiliencia nos indica que, bueno, yo paso una perturbación, una situación anómala, me fortalezco, pero regreso a mi punto original. Y resulta que me cuesta a mí entender, porque ningún ser humano, ni ninguna institución, ni ninguna sociedad, después de evolucionar, regresa y que sea el Imperio Romano, diríamos otros imperios. Lo que me interesa en este punto es entender que esa resiliencia no puede confundirse con lo que es el estado de naturaleza que el Renacimiento y que la Ilustración en algunos autores nos los presentaban como lo ideal, ¿ok? Y tercero, la naturaleza y la ciudad. Miren, la naturaleza no podemos entenderla como un decorado, o sea, como algo, como un patrimonio. A veces yo escucho patrimonio natural, patrimonio de naturaleza, como una suerte de cosificación de la naturaleza. No puede hacerse, porque si lo hacemos, entonces estaríamos cometiendo el error de proyectar deseos, frustraciones
idealizaciones. Y entonces, al hacerlo así, haríamos a la naturaleza susceptible de ser un objeto de consumo suntuario. Basta, fíjense ustedes, basta que ustedes observen algunas películas distópicas donde el acceso a la naturaleza o algunas series que aparecen en algunos puntos, algunos de estas series de los streaming, donde usted ve que solamente la gente de mayor riqueza pudiera tener el acceso a los beneficios naturales, Entonces, no podemos entender a esa naturaleza bajo esa figura, sino como nosotros parte de ella. Porque prácticamente estaríamos creando lo que les dije, esa idea cosificada. Muy bien. Ahora, profesor Emilio Urbina, me parece bien que explique algunos conceptos, pero yo quiero saber qué dilemas me genera esa idea de derecho urbanístico que usted explicó al principio y estos tres conceptos, porque se habla mucho, sobre todo en la literatura, si se quiere, menos académica y un poco más publicitaria, sobre derecho urbanístico, resiliencia, de emergencia. En fin, yo he colocado cuatro dilemas generados al sistematizar los conceptos de derecho urbanístico, antifragilidad y resiliencia. Cuatro dilemas. Estos dilemas, vuelvo a decir, me permiten a mí entender la idea de un colapso, quizás del concepto clásico de derecho urbanístico, y me permita integrar o responder, que vuelvo a repetir, no doy la solución, la solución la van a responder a lo largo de la conferencia de esta semana, pero por lo menos me interesa dejarlo porque son preguntas, dilemas que creo que nosotros, los profesores, especialistas y expertos en derecho urbanístico, tenemos que abordar antes de que se cumpla lo que se llama el nuevo Pacto para el Futuro, que fue aprobado el año pasado por la Organización de Naciones Unidas, donde ya el tema de la Agenda 2030 está prácticamente llegando a su fin. Queda un quinquenio, quizás menos, 4 años, pero ya se vislumbra resolver algunos problemas conceptuales de la ciudad y del derecho a la ciudad a la luz del año 2045. Muy bien, profesor, pero ¿cuáles son esos dilemas? Primer dilema: transformar el derecho urbanístico en antifrágil o incorporar la antifragilidad como técnica específica, al igual que el zoning o el principio de equilibrio entre las cargas y el aprovechamiento urbanístico. Este primer dilema me llama mucho la atención y creo que ustedes, palestrantes, les pido para a reflexionar, porque ¿qué vamos a conseguir? ¿Un derecho urbanístico antifrágil? ¿O podemos seguir hablando del derecho urbanístico, pero la antifragilidad se contempla como una técnica más? Es decir, una técnica al mismo nivel de la zonificación, al mismo nivel de vinculaciones urbanísticas, al mismo nivel de equipamiento urbano o cualquier otro concepto o mecanismo que el derecho urbanístico de cada país lo tenga establecido. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño problema que no podemos dejar a un lado para los que somos expertos en derecho urbanístico, que el derecho urbanístico es derecho administrativo. O sea, el derecho urbanístico es una rama
específica del derecho administrativo. Y hay algunos conceptos como, por ejemplo, la antifragilidad, que no ha sido lo suficientemente abordado como para que podamos decir que estamos en presencia de un derecho urbanístico antifrágil, no, o una ley urbanística antifrágil, no. Por ahora creo que dejo este dilema. Yo tengo una opinión, que estoy escribiendo precisamente un libro sobre la antifragilidad y el derecho urbanístico, más allá del discurso moderno, es decir, de ese discurso que les estuve explicando en la primera parte de esta conferencia. Segundo dilema, que es también importante, sobre todo para obteniendo respuesta del primero. ¿La antifragilidad integral es para todo el derecho urbanístico o solo para la legislación o la justicia urbanística? Y esto es importante porque yo puedo concebir una legislación antifrágil, perfecto, pero ¿cómo hago para ejecutar esa ley o materializarla cuando ni la administración urbanística ni la justicia urbanística tienen los instrumentos para hacerlo? Es decir, ¿qué hago? Por eso este dilema me pone a mí. Abordo toda la antifragilidad en la estructura del derecho, en la estructura jurídica, que incluya tribunales, incluya ministerios, incluya gobierno, municipalidades, alcaldes, jueces, o simple y llanamente me contento o me limito al tema de la legislación. Esto es un segundo dilema importante. Tercer dilema. Ese derecho o esa antifragilidad, sea como derecho antifrágil o sea como técnica, ¿va a ser temporal o permanente? ¿Va a contener principios o va a ser mera técnica? Esto es importante porque, fíjense ustedes, si yo resuelvo un problema, supongamos, vamos a un ejemplo, Florida, Miami, que tiene problemas de inundación, se estima que la ciudad, pues, de persistir el tema del cambio climático, buena parte de lo que es la ciudad de Miami esté bajo las aguas. Supongamos que pueda resolver el problema de infraestructura de esa inundación. ¿Me voy a quedar con ese derecho antifrágil o simplemente son medidas temporales? Este tercer dilema es interesante, muy interesante, porque me permite a mí entender esa idea de antifragilidad como un concepto de emergencia o como un concepto simple y llanamente permanente. Esto es importante. Ahora, van a surgir principios, porque lo lógico es que si yo hablo de un derecho antifrágil, derecho urbanístico antifrágil, deben existir principios propios de esa antifragilidad urbana. O si es una técnica como la zonificación, pues no tiene principios, pero requiere como técnica de un procedimiento, requiere de unos estándares de calidad y requiere sobre todo de medidas de control, de eficiencia de esa antifragilidad. Por lo cual, fíjense, quiera por donde ustedes lo vean, cualquiera de los dos aspectos del dilema siempre me va a traer problemas. Y cuarto dilema, que es quizás uno de los que, y yo aquí voy a elogiar al trabajo que viene desarrollando la profesora Crismari Álvarez, que va a estar en Brasil, les va a acompañar en físico allá en la ciudad de Natal. Yo lamento no estar, pero como les dije, complicaciones y ahora de salud, sobre todo visual, que tengo un problema en los ojos, pues me limitan mucho el viaje, por lo menos en lo que resta de estas próximas semanas. ¿Cuál es este cuarto dilema? Que creo que muchos, incluso algunos palestrantes, los van a explicar en algunas de sus ponencias. ¿Aplicación de la tecnología a través de la tecnología o existe un imperativo antifrágil que implique otras vías no solo tecnológicas? Esto es importante porque
pareciera, y es lo que quizás apunta lo poco que se ha abordado en este concepto nuevo, que es esa vieja asociación en que la tecnología nos va a resolver nuestros problemas, pareciera que ahora vuelve a actualizarse con esta idea. Pero no quiero dar una respuesta. Para ello, prefiero que la profesora Chris Mari, que en su exposición aborda lo que implica una de las versiones de o una de las formas de esta antifragilidad, que es las ciudades inteligentes. Porque en el fondo, cuando usted aborda un tema de ciudad inteligente, no lo hace como propaganda, ni tampoco lo hace para publicar una noción ideológica sobre lo que pueda pensar un grupo o no acerca de la ciudad, sino que es una respuesta ante los problemas reales que, como vimos en la lámina, lo que pasó en Valencia, España, sobre la Dana, pues pudiera traer esos problemas. Por eso, estos 4 dilemas son los que me generan a mí, sobre todo, problemas de tipo metodológico, de cómo sistematizar el derecho urbanístico con la antifragilidad y también con el tema de la resiliencia. O sea, no es que no se pueda hacer, sino que en este momento creo que por la novedad de los conceptos, es decir, por lo que apenas se ha desarrollado, podemos decir que estamos escribiendo prácticamente desde cero, sin querer caer en el error de la ilustración del cero histórico, obvio. Y finalmente, para ya ir cerrando esta conferencia, nos hemos preguntado un derecho urbanístico de la antifragilidad, un derecho urbanístico resiliente o un derecho urbanístico a secas o simplemente derecho urbanístico. Creo que aquí yo voy a apelar a la vieja mitología que se usa muchas veces para mitología griega, para explicar algunos aspectos. Y sobre todo para entender cómo responder estas 3 preguntas. O sea, cómo tratar de construir, porque desde el punto de vista retórico, yo puedo escribir derecho urbanístico antifrágil. Y a los oídos, al portugués, al español, al francés, puede sonar como un término muy bonito. Pero no es un tema de que sea bonito o estéticamente bello, sino funcional ante los problemas que tenemos de una naturaleza que está respondiendo ante la manipulación que hemos realizado los seres humanos después de la era industrial, después del siglo XVIII, cuando nos iniciamos en la era industrial. Claro, ahora en la era transindustrial, que ya hemos postindustrial, tenemos que sufrir algunas consecuencias de lo que hemos hecho durante 3 siglos. Entonces yo utilizo unos aspectos que es importante entender. Ese derecho urbanístico antifrágil va a ser tan igual como el derecho estructural de la modernidad, que muchas veces se equipara a una alegoría griega sobre la famosa cama de Procusto. Procusto era un tabernero que se encargaba de darle posada, como dicen, bien sea en la tradición hesiódica, que prefiero la hesiódica a la homérica, me gusta más Hesiodo, Hesiodo es mucho más agradable, donde la cama de Procusto era una cama de acero, donde aquel que pretendía desafiar a los dioses y se quedaba en esa posada, en esa cama, si el ser humano era de mayor tamaño, terminaba mutilándole las extremidades para que se acoplara a la cama, que era de acero. Y si era más pequeño que la cama, se le estiraba para llegar hasta los límites de esa cama. Entonces,
no creo que podamos hacer, porque sería un gran error que nosotros vamos a construir un derecho urbanístico antifrágil, pero pretendamos con ese derecho urbanístico antifrágil pensar tan igual como lo hicimos 2 siglos atrás. Es decir, aquel derecho moderno donde, como les dije, el marco referencial decía que la mejor forma de predecir el futuro era construirlo. Y hoy la realidad nos ha dicho que no es así. Nosotros no podemos seguir en la petulancia, en la creencia de que podemos hacerlo todo, porque ya hemos visto cómo la naturaleza nos devuelve cada vez que nos hemos sentido engreídos. ¿Ok? Entonces, la idea es quizás reforzar esa capacidad de adaptabilidad del derecho urbanístico a esa situación de naturaleza, a esa situación de realidad, a donde yo puedo entender que tengo, diríamos, debilidades, porque vamos a ser claros, el ser humano frente a la naturaleza siempre va a tener una desventaja, por más que utilicemos la técnica y por más que queramos mejorar las condiciones, siempre formamos parte de esa naturaleza. Por tanto, tengo 3 conclusiones o 3 desafíos que yo quiero dejarlo aquí en esta, a los palestrantes. 3 desafíos que quizás podrán ser resueltos en las ponencias o podrán otorgar elementos para reflexión, para construir un verdadero derecho urbanístico antifrágil, si es que queremos un derecho urbanístico antifrágil o un derecho urbanístico que contemple la antifragilidad como técnica. Primer desafío. No podemos crear un derecho urbanístico portátil, es decir, que lo resuelva todo. Un derecho urbanístico antifrágil que lo resuelva todo. No. Para resolver solo problemas naturales. Ya he escuchado algunas versiones y he tenido discusiones que yo no puedo crear un derecho urbanístico que solo se refleje para resolver los problemas que hemos creado con la naturaleza, así es, con el cambio climático. No podemos hacer lo que llamamos el peligro de las medidas ad hoc creadas solo para enfrentar el cambio climático. Suponiendo que podamos resolver el cambio climático, que podamos entenderlo, podamos mitigarlo. Mi pregunta, ¿qué sucederá después con todo ese derecho urbanístico mutado? O con todo ese derecho urbanístico que habíamos creado en su momento para resolver esa mudanza climática. ¿Qué vamos a hacer con él? Por ejemplo, si en una evaluación en el año 2045, que esperemos que como sociedad rectifiquemos en algún comportamiento desde el punto de vista urbano, de urbanización, que diríamos hemos cometido pecados, suponiendo que yo resuelva, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresamos al viejo derecho urbanístico de la modernidad? Esas son preguntas o esos desafíos que me preocupan, porque he notado en algunos autores la preocupación, que bueno, entiendo, pero yo resuelvo, construyo un derecho ad hoc, especial. ¿Y qué ocurre después? Si se agrava o si se mitiga el problema, en este caso del cambio climático, esa pregunta la dejo aquí en el aire. Segundo desafío. ¿Nos centramos en las infraestructuras o en la contingencia? ¿Acaso no transformaremos el derecho urbanístico en el derecho de la contingencia? ¿Y qué hacemos con la base que es el derecho administrativo? Esto es un segundo desafío importante, porque resulta que va a ser un derecho urbanístico para infraestructura que se enfrenta en cambio climático, o va a ser un derecho urbanístico que en ese concepto, en esa técnica de antifragilidad, reconozca la idea
de que la antifragilidad, el cambio climático se transforma en una amenaza contra el ser humano. Esto es algo importante que resolver, porque no podemos, como les digo, crear un derecho, transformarlo en el derecho urbanístico en un derecho de contingencia, es decir, en un derecho que resuelve cosas simple y llanamente para que la década de 2030 o 2040. Tenemos que ir más allá y respetar la esencia propia del derecho urbanístico. Y tercero, que es una pregunta, ¿cómo incorporar otros conceptos del sistema urbano a las nuevas formas o tendencias del derecho urbanístico sin que el derecho urbanístico se mute, es decir, se modifique en términos que lo hagan prácticamente inmanejables? Creo que son aspectos que nosotros debemos tomarlos en consideración, porque pudiéramos estar quizás en las puertas de un cambio, ¿cierto? De un cambio, pero ese cambio no puede, vuelvo a repetir, generarme un derecho urbanístico de contingencia, es decir, un derecho urbanístico hasta el 2045 para resolver el cambio climático. No, tenemos que ir en aspectos conceptuales más allá, de mayor profundidad, porque si vamos a cambiar, óigase bien, ese derecho urbanístico que vimos en la primera lámina, en la primera parte de la modernidad, de los 5 grandes elementos en ese pentágono donde tiene 5 grandes ejes fundamentales, si vamos a modificarlo, tenemos que modificarlo para algo, diríamos, de fondo, no solo para una situación que esté presentándose y quizás sean los dilemas que este Congreso y las investigaciones de los palestrantes y el desarrollo, diríamos, de las reflexiones que surjan en esta oportunidad son las que quizás pueden otorgarnos la llave, ojo, no la respuesta definitiva, porque como hombre de ciencia, soy de los que tengo en mi convicción científica que lo que podemos desarrollar los seres humanos, en este caso en el derecho, es una llave, una clave de lectura para resolver problemas, más no la respuesta definitiva, que creo que es lo que en el fondo muchos aspiran del derecho urbanístico, sobre todo cuando quieren llamar derecho urbanístico de la antifragilidad. Muchas gracias, muito obrigado a todos por permitirme nuevamente estar entre ustedes. Ya son 4 años seguidos, profesor Alfonso, y que bueno, nos permite, como se dice, una nueva ventana latinoamericana sobre estos problemas que el derecho urbanístico nos exige. Feliz tarde. Graças. Obrigado, professor Emílio, pela palestra tão importante, né? Discutindo na ideia de Nassim Taleb, como a antifragilidade é uma resposta importante em matéria urbanística, como, de fato, a gente pode planejar as cidades aproveitando justamente as dificuldades que as cidades têm, né? Se fortalecer mediante desordem. Queria cumprimentar, que me faltou cumprimentar, o vereador Cláudio Custódio, que está aqui conosco, né? Que é da Comissão de Planejamento Urbano da Câmara de Vereadores. Dizer que é importante ver o plano de mudanças, ou de mitigação, né, e adaptação das mudanças climáticas que tem aqui na cidade de Natal, o próprio Planta Natal, que é um programa importante para a gente tentar reduzir justamente essas mudanças climáticas que estão cada vez mais intensas, né? Que por mais que não foi um ano marcado por ondas de calor, em razão da não incidência do efeito El Niño e nem El Niña, foi o que a gente chama de ano de neutralidade. Nós tivemos, por exemplo, agora em outubro, um período de poucas chuvas comparativamente com as médias anteriores,
Então, cumprimentando de novo o vereador Cláudio Custódio e dizendo novamente que a discussão sobre essa antifragilidade, sobre aproveitar as dificuldades que existem para reforçar o planejamento urbano, vai envolver os temas que nós vamos trabalhar aqui durante os próximos dias, que é discutir o uso das cidades inteligentes, como mais do que acesso ao Wi-Fi na orla, não é isso? Que as pessoas ainda acham que cidade inteligente é simplesmente acesso à internet, é criar mecanismos que permitam nós construirmos verdadeiros estados de cidades esponjas, né? Cidades que consigam fazer a drenagem de água adequada e o escoamento. Vamos discutir aqui fomento tributário, né? A importância também de utilizar medidas compensatórias para criar não só o ICMS verde, mas para criar efetivamente formas de indução do comportamento dos sujeitos privados. Então, mudanças em códigos de posturas de obras, mudando em códigos de postura municipal, ou mesmo no plano diretor, com a adoção de medidas que permitam com que o construtor civil também faça construções que evitem retenção de calor. Vamos discutir aqui também aspectos administrativos, como a utilização de operações urbanas consorciadas, instrumentos que são com a utilização de sujeitos econômicos privados para ter o aporte de recurso. Então, daqui até quinta-feira, nós vamos tentar estudar uma série de mecanismos que possam garantir uma indução para que a atuação do homem seja capaz não mais de reverter, que já chegamos num ponto que não tem mais reversão, né? As mudanças climáticas são emergências climáticas, são inevitáveis, né? Nós temos, por exemplo, a cidade do Pará, que vai ser, com certeza, uma das cidades mais quentes do mundo, com uma previsão de uma média de 230 dias durante o ano com temperatura acima da média. Então, nós não vamos conseguir modificar isso, mas entender que um sistema de antifragilidade é entender que, por mais que as nossas cidades não sejam planejadas, tem os desafios que são típicos de um processo de urbanização que foi tardio e foi não planejado, nós encontramos mecanismos também que sejam capazes de reforçar nessa antifragilidade a forma de construir cidades mais resilientes e preparadas para as mudanças climáticas. Então, acho que o professor Emílio Mendonça aponta um caminho muito importante, que é reconhecer esse modelo, reconhecer as próprias dificuldades, como a autonomia do direito urbanístico e afins, de um modo a garantir que a gente consiga pensar no que é um direito da cidade de prevenção, diante de tantas mudanças que já começaram e não conseguimos evitar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, ou se eventualmente tem algum comentário para fazer em relação à palestra do professor. O professor ainda está conosco, embora com a câmera fechada, por causa da conexão. Algum aporte? Sérgio Alexandre quer fazer um comentário? Não. Nenhum? Você quer? Professora Edna Raquel, gostaria de fazer um comentário. Será que alguém... Eu não sei. Vem aqui conosco, professora. Só ligar. Apertar o botão. Alô? Bom, boa tarde a todos, né? E todas, não só os presentes aqui, mas também os que estão online. Eu sou a professora doutora Edna Raquel Högmann, sou professora associada lá da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, junto com o professor Emerson, estamos juntos no programa de pós-graduação em Direito, e eu devo dizer que eu estou encantada com a palestra que nós acabamos de ouvir do professor Emílio Mendonça. E eu comungo com as angústias que ele externou para nós. Ele, ao início da sua intervenção, falou que não iria trazer respostas, mas ele ia suscitar perguntas. E aí, professor Emílio, eu não sei se o senhor entende português, enfim, mas, de qualquer sorte, a preocupação, a mim me parece que a grande preocupação do professor Emílio é com o destino dessas normas
que seriam ou não transitórias, né? O que vai ser do direito urbanístico nesse cenário de tantas contingências? E aí, professor Emerson, professor, eu me lembrei de um dos nossos, a mim me parece, o nosso grande filósofo do direito brasileiro, porque foi o único que construiu uma teoria do direito, que é o professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale, ele nos ensinou que o direito não é estático, ele não é uma foto que se tira. O direito é um fenômeno como se fosse um filme, né? E é um fenômeno histórico. E aí eu fiquei pensando, evidentemente, numa comparação muito rasteira. Será que não foi essa também a pergunta, salvo engano, com a devida distância, que os nossos juristas se fizeram ao final do século XIX com o final da escravidão? Afinal, o que será de toda essa legislação que nós temos? O que vamos fazer? Então, o professor Reale, ele responde: o direito é um processo histórico. Cada época tem o seu próprio direito, né? As normas não são estáticas, elas não vieram para ficar da mesma forma que os povos, as sociedades e as comunidades vão se transformando, né? Às vezes evoluem, às vezes sofrem um retrocesso, mas nunca nada é estático, né? A realidade é muito mais dinâmica do que qualquer esquema que se possa construir. Então, me parece que a tendência do direito urbanístico, no sentido da função original do direito, é buscar trazer respostas para a realidade objetiva daquele momento histórico. E aí eu não sei se eu contribuí um pouquinho no sentido de contemplar as angústias do nosso colega, professor Emílio Mendonça. Muito obrigada. Não sei se o professor quer comentar, você pode consultar ele. Mas é importante a reflexão da professora Edna Raquel, porque não sei se vocês lembram, durante a pandemia da Covid-19, nós falamos muito de um direito administrativo de emergência, que eram as normas especiais ou específicas que regiram aquele período, contratações temporárias, né? A própria lei da pandemia, que previu medidas restritivas de liberdade e afins. Talvez seja o momento de se pensar em um direito urbanístico, um direito da cidade de emergência, né? Como conjunto de normas que vai trazer uma regulação normativa momentânea para a discussão das emergências climáticas, mas que não necessariamente vai se manter estático, porque o direito não é estático. Já dizia Kelsey, a teoria pura dele sempre foi mal interpretada, né? A teoria dele, ele falava que pretendia analisar do ponto de vista estático, mas que ele reconhecia que as normas eram dinâmicas, e o que tornava a teoria pura dele era a análise estática, enquanto não sujeita a essas intervenções. Então, é uma reflexão interessante, não sei se o professor nos ouve, né? Mas pensar se esse direito urbanístico de emergência não significa reconhecer que algumas normas vão ficar temporariamente durante as respostas que nós estamos dando a essas emergências climáticas, mas que algumas outras naturalmente vão se incorporar, assim como foi o processo de proteção da sustentabilidade em cada um dos seus ciclos no século anterior. Muito bom, professora. Muito obrigada. O professor pode falar um pouco? Ele nos ouve? Acho que eu conheço.
Sí. De hecho, escuché lo del profesor Miguel Reale, de filosofía del derecho. Mi primera formación en los estudios fue de filosofía del derecho, precisamente. Entonces, aquí hay un detalle que sí es importante tomar en cuenta. Aspecto, conexión, hay problema de conexión. Licencia, un momentico. Nos ouve, professor? Agora a conexão parece que melhorou. Sí, probando. Tengo un problema con la conexión. Tengo un problema aquí con la conexión. A gente acredita que, em razão das dificuldades de conexão do professor, acho melhor a gente fazer o encerramento, né? Com agradecimento, professor, se você nos ouve, pela sua palestra, pela manifestação. Lembrando que amanhã as nossas palestras serão todas presenciais, com os nossos palestrantes aqui no salão, e que nós vamos discutir na próxima terça, quarta e quinta como nós podemos lidar, então, com essas fragilidades do sistema. Agradeço a todos e todas que estão presentes e até amanhã, ansioso para estarmos juntos novamente. Probando. Bueno, tenía un problema de conexión, lamento mucho con esta situación porque, bueno, ya tema. Pero fíjate que hay dos cosas que quiero rescatar y sobre todo para los palestrantes, los que están como oyentes. Y es que, fíjense que yo planteo un tema de dilema. O un derecho urbanístico antifrágil o un derecho urbanístico que contemple la antifragilidad, o sea, que permita que la antifragilidad sea una técnica más, sobre todo para resolver situaciones de contingencia. Creo que nosotros en este momento estamos obligados prácticamente a buscar o a construir una respuesta que sea lo suficientemente clara. Ojo, porque mi preocupación, como dijo el profesor, no es construir un derecho urbanístico de contingencia, de emergencia, porque no es un tema de emergencia, sino un derecho urbanístico que me responda a aspectos de la emergencia, es decir, que pueda resolver esa situación de emergencia, pero que a su vez me mantenga regulando los aspectos básicos de ese derecho urbano, es decir, limitaciones funcionales a la propiedad, ius edificandi y todos los conflictos que se generan propios de la vida urbana. Creo que es un reto que tenemos en América Latina, sobre todo, que entendemos mejor que Europa, y lo digo porque yo vengo de la formación europea, pero nosotros lo hemos entendido en carne propia porque sabemos cómo funcionan nuestras ciudades. Nuestras ciudades son entrópicas, es decir, en ese desorden ordenado podemos entender una dinámica que tarde o temprano puede dar unas soluciones que un europeo no va a entender. Y ojo, no es promover el desorden, porque no es un tema de desorden o la informalidad, no. Es simple y llanamente
una respuesta suficientemente clara, más allá de la legislación, más allá de las técnicas, sino en esa convicción jurídica. Por eso en uno de los dilemas que planteó, era si podemos hablar de unos principios propios de un derecho antifrágil o de la antifragilidad en el derecho urbanístico, en el caso de que existieran, cómo pudiéramos desarrollar para establecer límites, porque ¿cuál puede ser el peligro de un derecho de la antifragilidad? En el entendido que al hacerlo de contingencia pueda otorgarse poderes extraordinarios y las administraciones urbanísticas terminen en pro, diríamos, de una previsión, tomar medidas de policía graves, extremas. Que bueno, yo en ese punto, como les digo, simplemente lo que quiero es ayudar a iniciar. La profesora Crismari Álvarez tiene una conferencia, porque una de las opciones que está sobre la mesa es el tema de la opción tecnológica. Es decir, nosotros no podemos darle la espalda a lo que ha sido la esencia de la vida moderna, y es que nos hemos propuesto, como les dije, la mejor manera de prever el futuro es construirlo. Es verdad, eso tiene mitigación. En nuestros tiempos se mitiga, se limita mucho, porque ya no podemos pretender conquistar todos los espacios. Como dice este profesor Baquer Caballería, ya no hay espacios que tengan que ser conquistados, sino constantemente reorganizados. Entonces, habría que ver. Por eso el debate, siempre ya me gusta que Brasil esté en la vanguardia de estas discusiones. Y bueno, como les dije, creo que es importante plantearnos, sobre todo en los próximos 20 años, cómo podemos que ese derecho urbanístico nuestro siga siendo funcional, siga siendo un derecho urbanístico que no responde a una contingencia, pero que tenga las herramientas para resolver una contingencia o una emergencia climática. Creo que ahí es nuestro gran reto, el equilibrio, el mantener una idea de orden, pero esa idea de orden, como dijo la profesora que intervino, es respuesta en buena medida de lo que son nuestra historia urbana. Eso es lo que fundamentalmente quería explicar en base al comentario de la profesora que me precedió en esto. Graças, obrigado, professor, novamente. E então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, dou por encerrado a nossa abertura do Congresso. Obrigado.